seno, el derivador no hace falta hacer cálculo dependiente. Pero una vez que conocemos la forma de onda, como dijo el profe Julián, parte del equipo de la respuesta, que si es un seno, será un coseno, si es un coseno, será un seno. Y esto es la misma derivada. Entonces, la función de salida, ¿quién va a ser aquí? Veo igual a menos 0,1 microfaradios por 1 kiloohmio por la derivada de quién? De 12 seno de 1000t sobre diferencial de t. Ahora bien, ¿qué va a pasar aquí? VO me va a quedar, esto por esto me da 0,1 milisegundos, ¿verdad? Pero la derivada de esto, ¿quién es? El 12 la vamos a sacar como una constante, ¿verdad? Entonces sería 12 derivada del seno, ¿quién es? Coseno de 1000t, 1000 van a rayar por segundo, que sería el tiempo, por la derivada interna de esto, ¿quién es? 1000. ¿Sí o no? No me acuerdo cómo derivado. ¿Ok? Esto es negativo. Esto me queda sobre segundos. Ahora bien, ¿qué va a pasar acá? Segundo con segundo se me va. 0,1 mili se va con estos tres ceros. Y me quedaría 0,1 por 12. O sea que VO sería menos 1,2 coseno de 1000t. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Muy simple. De que si la entrada es algo como esto, eso es importante entenderlo, porque cuando vean en comunicaciones, cuando vayan a ver modulación y toda esta parte, van a estar trabajando con esto. 12 menos 12, ¿ok? Esta es mi función seno que viene aquí. Ahora presten atención. ¿Cómo salió el coseno? El coseno sale negativo, muy importante. O sea que el coseno debería, en vez de partir aquí, está partiendo aquí y con 1,2 voltios. O sea que parte 1,2 negativo, 1,2 positivo. ¿Ok? Recuerden que el coseno parte siempre de un máximo, ¿ok? Normalmente de 1. Pero como en este caso es menos el coseno, es menos 1. Entonces el coseno sería algo como esto. ¿Ok? Ahí más o menos choreto me quedó el dibujo, pero ahí va. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Este circuito tiene la peculiaridad de utilizarse muchas veces como un circuito para un desfase a 90 grados. ¿Por qué a 90 grados? Porque entre seno y coseno, que existe entre ellos dos, un desfase que equivale a ¿cuánto? A pi medios, que sería esta distancia que está aquí. Esta distancia que está aquí son pi medios, o lo que llamamos 90 grados. Ahora bien, la señal salió en adelanto o en atraso. En adelanto, ¿ok? La señal, porque cuando yo voy viendo acá, esta señal está pasando por aquí. Perdón, no, se ve en atraso, disculpen. ¿Quién pasa primero de las 2 por 0? Las señales vienen así. El seno está pasando primero, ¿lo ven? Fíjense aquí, vamos a verlo aquí. Aquí llega el seno. Y después es que llega ¿quién? ¿Sí, no? Llega atrasado. Entonces, lo que hace es atrasar la señal 90 grados. Ahora bien, él tiene también otro comportamiento muy particular. Él se comporta como un filtro. Vamos a ver qué sucede si en vez de utilizar 1000t, usamos 10.000t. Veamos qué pasa si le subí ahora es igual a 12 seno de 10.000t. Entonces veo que va a quedar igual a quién? Menos 0,1 microfaradio por un K por la derivada de 12
seno de 10.000t diferencial de t. Veo me queda 0,1 milisegundos por 12 por el coseno de 10.000t por 10.000. Estos 3 se van con esto sobre segundo, se va a segundo. 10 por 0,1 es 1 y me quedaría menos 12 coseno de 10.000t. ¿Qué está pasando ahorita? Muy simple. Si yo voy a dibujar la señal aquí ahora, vamos a pintar aquí abajo, me quedó un circuito bien bonito, porque lo que únicamente hice fue desfasar la señal. 12, aquí, menos 12, estos son voltios, recuerden, voltios tiempo, y entonces tenemos la señal de entrada, que viene siendo el seno, pero ojo, esto está a una frecuencia más rápida que esto. ¿Okay? Te pregunto una cosa. Está actuando como un pasado. Exactamente. Esa es la pregunta que quiero hacer. Se comporta como un filtro. A medida que la frecuencia aumenta, tengo más potencia en mi señal de salida. ¿Lo ven? Y evidentemente que si, como estamos viendo, si entra un coseno, sale un seno o menos seno. Si es coseno, lo bonito es que si metemos en vez de un seno, un coseno, como la derivada del coseno es menos el seno, menos por menos me da más. Sale un seno positivo. ¿Ok? Entonces tomen nota de esto para explicar ahorita el integrador. Aquí sí se ve claramente quién está adelantado. Está adelantado el azul con respecto a la de color rojito. ¿Ok? Una pregunta. ¿Existe una manera de hacer un centro que me modifique la forma de onda? Aquí deja de ser radian es 1 sobre segundo. Entonces funciona como un pasasalto. Pasado. ¿Ah? Menos 1 entre 0.1, el 12 lo saco. Integral del seno, ¿quién es? ¿Sí lo sabes todo? Menos el coseno de 1000t, ¿entre quién? Entre 1000 por 0,1 es 0,1. Son integrales. Y. Uy, medio que sube demasiado el voltaje. 0,1, ¿cuánto sería? Pero para que pongan ¿Qué cosa? Me va con 1000. 1 entre 0,1 es 10, menos 10, más 10 coseno de 1000t. ¿Ok? Claro, porque este 1000 se me fue con 1000, pues kilo por micro me queda 1000. 1 entre 0,1 es 10, menos por menos es más. Profe, eso se está multiplicando, ¿no? ¿Qué? El coseno con... Y el paréntesis. Como los niñitos. Yo con razón no me da, yo restando. ¿Ah? Y yo lo estaba restando. Hay que hacer las cosas como los niñitos. Eso es lavado. Yo no entiendo por qué tanto le tienen idea por eso lavado si se ve buena persona. No vale bajo puntos por no ponerle igual en la línea de. Sí, pero se le puso pone. esa. Sí, en otros puntos. Cuidado. Así como Pero yo. me- Intelectual, se habla de la. La están utilizando en el proyecto y es de comparador de tensión. Ese no está en ustedes. ¿Ah? B1, B2 y B2. Resulta ser que el comparador tiene una cosa ofensiva. En todos los amplificadores que les enseñé yo del lunes para acá, hay una resistencia que va de aquí al terminal negativo. Sea el inversor, el no inversor, el inversor, restador, seguidor de voltaje, el integrador y el derivador, sea que sea condensador o la resistencia.
Cuando lo operacional no le ponemos nada entre este punto y este punto, se convierte en lo que llamamos un comparador de tensión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a ser de la siguiente manera. La ganancia del operacional tiende a ser infinita. No hay que ser infinito, es que es muy elevado, muy grande. ¿Ok? Feliz cumpleaños, Mafa. Gracias, bien. Toma. Cada año, el amplificador tiende a ser infinito. Pero no es que sea infinito porque yo estoy diciendo que es infinito, ¿no? Los valores pueden estar entre 10.000, 100.000 la ganancia. Pero para efectos de un amplificador con una ganancia de 10.000 es demasiado alto. ¿Ok? Y eso lo van a ver en la vida real, que los amplificadores, sus ganancias oscilan entre, en mejor de los casos, 300, 250. Y lo que se hace para tener mucha ganancia es conectarlo en cascadas. ¿Ok? Cascadas que van amplificando. ¿Ok? Pero no hay que un solo amplificador tiene una ganancia muy alta. ¿Ok? Porque las ganancias altas tienen un problema, me llevan a inestabilidad. Esa inestabilidad va a hacer que la señal cambie su forma, cambie frecuencia, y eso no lo puedo hacer yo porque en las comunicaciones, en la forma de onda de la señal, es que viaja el mensaje, y yo no puedo modificar esa señal. Pero bueno, los amplificadores operacionales, digamos que les pasa esto. Cuando no tienen nada que los realimente, ellos se vuelven con una ganancia muy alta. Esto hace de que la tensión de salida sea igual a V1 menos V2 que multiplica a la ganancia de este triángulo. Ahora bien, ¿cuál es el problema aquí? Si la ganancia es muy alta y yo hago una diferencia ahí, el voltaje va a tender a ser muy elevado. Ahora bien, la salida puede tener infinitos voltios. En realidad no, porque no existe. ¿Ok? Y no puedo tener 10 millones de voltios. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Muy simple. Como los amplificadores no pueden llegar a tan alto voltaje, ¿qué pasa cuando llegan al tope? Sencillamente se saturan. Que es cuando la onda se distorsiona, que se vuelve como un cuadrito. ¿Ok? Es lo más que yo puedo hacer en un amplificador, llegar hasta el tope y ya. De ahí no voy a pasar. ¿Cuáles son los topes? Más veces C y menos veces C. Entonces, se va a establecer lo siguiente. Si V1 mayor que V2, V output es igual a más veces C, sin importar el resultado de la diferencia. Porque la diferencia puede ser 3 voltios menos 2 voltios, 1 voltio. Pero 1 voltio por 100.000 voltios no lo voy a tener. ¿Ok? Los valores son más veces C. Pero si la diferencia me da que si V2 es mayor que V1, esta diferencia me va a dar negativo. Entonces V sub O tiende a ser menos veces C. Son iguales. Ajá. Si son iguales V1 igual a V2, la salida debería ser 0 voltios. Y esto se llama modo de rechazo común. Y se da cuando el operacional se conecta de esta manera. Y la salida debería ser ¿qué cosa? 0 voltios. Pero esto, atención, sucede en casos muy ideales. No sucede siempre. ¿Ok? Y esto depende mucho de la compensación que tenga el operacional. ¿Por qué? Porque el operacional, aunque está construido con un amplificador diferencial, que son dos transistores uno frente al otro, y que ambos trabajan como emisor común, sabemos nosotros, y lo hemos visto en la práctica, que los betas de los transistores, aunque dice el fabricante que es el mismo, nunca son iguales. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Ustedes pueden probar un operacional en el laboratorio, háganle la prueba, hagan este puente, no en el simulador, el simulador le va a dar C. En la vida real van a ver que esto no es C. ¿Se acuerdan de unas dos pastillas que tiene el chip Salud? El 741 que les mandó utilizar en el proyecto,
que dice offset positivo, offset negativo. Sí. Ahí se ponen unos potenciómetros. Y para calibrar ese operacional hay que hacer esta conexión, poner los potenciómetros y buscar 0 voltios. Después de esta conexión, y ahí sí compensaste la diferencia de beta que tienen los transistores internos. ¿Ok? ¿Puede ser Y- no dar proyecto? ¿Ah? ¿Puede ser no dar proyecto? Puede ser una de las razones que la mayoría de los PCB venían mal, porque la diferencia de tensión era bastante buena como para que cambiara. ¿Ok? Hay operacionales como el LM324 o el LF347 que no tienen esta patica de offset. Y es porque ya vienen lo que llamamos autocompensado. ¿Ok? Para que en modo de rechazo común funcione de manera correcta. ¿Ok? Esto tiene una teoría bastante grande, se le conoce como CMRR, ¿ok? Conexión modo de rechazo común, que es para la calibración de los operacionales. ¿Ok? Hoy en día, la gran mayoría de PAN viene autocompensado internamente con un circuito de autocompensación. Si este voltaje yo le digo a ustedes que está en más VCC y las dos son iguales, ¿qué voltaje hay aquí? Ese medio. ¿Ok? Y la salida en este momento es VCC. Ok, prestad atención. Supongamos que el condensador está descargado. Si aquí hay VCC, la corriente va a venir así, ¿cierto? Porque esto es positivo, ¿no? ¿Cuánto es la corriente que entra en la operacional? 0. O sea que la corriente viene para acá. ¿Cierto? Supongamos que el voltaje del condensador, que vamos a pintar de azul, VC, es igual a 0. ¿Qué empieza a hacer el condensador en este momento? Muy bien. Eso lo ahí. Ahora bien, mientras el condensador inicia el proceso de carga, que es una curva así, este voltaje que está aquí, que corresponde al voltaje V2, es más chiquito que ¿quién? Que V1. Por tanto, la salida, ¿quién va a ser? Positivo. ¿Ok? Aunque tengo una realimentación negativa, aquí tengo una realimentación positiva que la mata. O sea que sigue trabajando como un comparador. Y la salida aquí, ¿quién es? Más VCC. ¿Me siguen? ¿Ok? Y esta está en pleno proceso de carga. Pero mientras el voltaje del condensador se carga, sigue siendo menor que ¿quién? Que V1. Porque V1 vale VCC medios. Ahora bien, él sigue en proceso de carga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, el puente bueno hemos llegado ya. ¿Qué pasa cuando el voltaje del condensador, que es V2, supera a quién? A V1. ¿Va a salir qué cosa? Menos VCC. Vamos a pintarlo en azul. VCC. ¿Y aquí qué va a haber ahora? Menos VCC medios. Pasa algo muy curioso. Esta señal cambia ¿a dónde? A menos VCC medio. Y la salida cambia ¿a dónde? A menos VCC. Ok. Prestad atención, por favor. Prestad atención. Ahora, ¿qué va a suceder? Pasa lo siguiente. Al haber menos VCC, el condensador empieza un proceso de ¿qué? Descarga. De descarga y a su vez de carga. ¿Cómo Pero se descarga hasta 0 voltios y va a querer invertir su polaridad cargándose ¿dónde?
a menos veces. O sea, que va a estar reciclando energía infinitamente. ¿Ah? Cuando se carga no queda como un abierto. Nunca llega a la carga. No, ya va. ¿Ok? ¿Y si Porque esto cambió. ¿Y si usamos un condensador con polaridad fija? No, lo que aquí es sin polaridad. Ahora va a tender a cargarse como, bueno, vamos a ponerlo aquí, aquí va más menos, y ahora cuando esté en azul, va a tender a cargarse como quién, más menos. ¿Ok? Ahora bien, prestar atención. Profe, pero una pregunta. Él hace esto. Ahora, presten atención, por favor. Mientras él está haciendo esto, este voltaje que está aquí, B1, sigue siendo más pequeño que B2, porque B1 es negativo, y en la ecuación del comparador, B igual a B1 menos B2 por infinito, pero el B1 está siendo negativo, menos y menos me da menos. Aunque el condensador ya pase a negativo, si este negativo no es más como módulo, no es más grande que este, sigue dando negativo. ¿Me cae la idea? Sí. Supongamos que este es menos 8 voltios y este va por menos 5. Menos 8 más 5, menos 3. Sigue dando negativo. ¿Cuándo va a cambiar esto? Cuando mi amigo el condensador se haga más negativo Es negativo. que B1 que es negativo. ¿Me siguen? Y en ese momento esta ecuación me da positivo. Al darme positivo, ¿este qué hace? No hay un momento en el que es cero, tiene que ser igual a la comuna. No, nunca se alcanza. ¿Ok? ¿Y eso nunca se descarga? Nunca llega. Ahora bien, Como que es infinito. cuando este cambió a positivo, este cambio a positivo, los sentidos de corriente que hace, y el condensador va a buscar cargarse ahora con qué signo, con más menos. Entonces viene y va a hacer esto. Cuando vamos en este proceso de carga, se repite esta condición. ¿Ok? Ya, déjame pintar primero la onda cuadrada y luego la intersecto. Cuando la intersecto aquí, otra vez, ¿qué hace? Cambia negativo, este cambia, sigue la salida, y empieza otra vez el proceso de ¿quién? Y bueno, esto continúa en el tiempo. ¿Me siguen? Ahora bien, aquí hay que considerar 3 tiempos importantes, que son el tiempo 0, el tiempo 1 y el tiempo 2. ¿Quién es el tiempo 0? Tiempo 0 es igual a R por C, logaritmo neperiano de, prestad atención a esta ecuación, voltaje objetivo entre voltaje objetivo menos voltaje final. Ahora bien, ¿quiénes son estos objetivos inicial y final? Ajá. Yo les pregunto una cosa. Voy a proyectar esta línea, ¿no? Ok. R por C es RA por CA. Neperiano de, veamos. ¿Cuál es el objetivo aquí? ¿A dónde quiere llegar el condensador? ¿Dónde empezó? ¿A dónde quiere llegar? ¿No? Aquí estamos en este punto. A veces. ¿A dónde llegó? A veces se medio. RA sexual.
neperiano de sería 1, porque esto me daría 1, ¿entre quién? En medio. Sería neperiano de 2. ¿Ok? Eso es igual a quién? De 2 positivo. Ok. Tiempo 1. R por C, neperiano de voltaje objetivo. Entonces tengo RA por C sub A. Neperiano de, vamos a ver acá. ¿Quién es el objetivo en esta curva? ¿Ah? Menos veces C. ¿Dónde empezó? Sobre. Objetivo. ¿Dónde terminó? ¿Okay? Entonces, bueno. Gracias por hacer el favor. 1, aquí me da 3 medio, negativo. Y aquí me queda ¿qué? De 3. Ok, vamos con el otro tiempo. T2 sería RC, neperiano de tensión objetivo, R sub A, C sub A, neperiano de objetivo, ¿quién es? BCC. Menos, ¿dónde empecé? Menos BCC medio, sobre objetivo, terminé en BCC medio. Esto me queda que T2 es RA C sub A, neperiano de 3. Ahí se ve claramente. Es igual a T1 más T2. Y la frecuencia de la señal es 1 entre quién?